¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más aquí a La Cara Oculta. Teníamos ganas de verlos. Esta semana nos vamos a centrar en la provincia de Granada, justamente en el cementerio, su cementerio. Hay que indicar una cosa, el cementerio de Granada es el segundo cementerio más antiguo de toda España, casi nada. Por eso mismo queremos hacer este programa así, un tanto especial, un tanto documental, ¿no? Nos acompañan nuestros compañeros de la Travesía de Caronte, los cuales nos van a traer una investigación que realizaron ahí mismo, en el propio cementerio. La verdad es que bastante misteriosa. Además, tendremos un reportaje documental realizado por Juan Prieto, en el cual nos informa Vanessa Jurado, una trabajadora del cementerio, la cual nos habla de la historia del mismo. Maravilloso. La verdad es que si les gusta la historia y más en concreto la historia de este cementerio de Granada, son ciudadanos de la provincia o simplemente les gusta la historia y les gusta enriquecerse, no se deben perder el programa. Así que sin más, lo veremos ahora en unos minutos, aquí, en La Cara Oculta. El cementerio de Granada, el segundo más antiguo de España, es un mundo por descubrir. Además de la obvia función principal que posee, contiene muchas pequeñas historias forjadas a lo largo de sus más de 2 siglos desde su construcción y que son dignas de ser contadas. Eso es lo que precisamente hace Vanessa Jurado, la guía del cementerio, que nos adentra en una ruta turística a través de los lugares más interesantes del Campo Santo granadino. Pues nosotros hacemos visitas guiadas por Granada y la idea es atravesar las barreras de lo convencional, de lo típico en la ciudad, para mostrar una Granada diferente. ¿Y por dónde empezamos? Pues si te parece, vamos a empezar por uno de los patios, o el patio más antiguo, pero yo creo que lo suyo es iniciar esta visita o este recorrido con una pequeña introducción histórica, para conocer un poquito cuándo y por qué empieza esta moda europea de empezar a construir cementerios alejados de las ciudades, y es aproximadamente en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, 1750, cuando nace de una forma generalizada pues cierta preocupación por empezar a mejorar el estado y la salubridad en los centros urbanos. La idea principal en aquellos años era acabar con ciertas costumbres que eran perniciosas para los habitantes de estos núcleos urbanos, como pues los hospitales, los mataderos, las prisiones, pero ante todo y sobre todo acabar con la costumbre cristiana de enterrar a los difuntos dentro de las iglesias. Así que el cementerio donde estamos, el cementerio de San José, data del año 1804. Verdaderamente no es hasta 1843 cuando empieza a existir un proyecto urbanístico sobre este lugar y el cementerio de los granadinos cambia su nombre a Cementerio de San José, porque San José es también el patrón de la buena muerte, pero hasta ese momento, hasta ese primer proyecto urbanístico, este ha sido el cementerio de las Barreras. Y si te parece bien, vamos a continuar, porque este cementerio llama mucho la atención por las esculturas. ¿Y qué es lo que pasa con las esculturas en los cementerios? Vamos a conocer, por ejemplo, esta de Melchor Almagro. Este primer patio está construido sobre el primer lugar de enterramiento del cementerio de las Barreras. La escultura funeraria llega a España un poquito más tarde, a finales del siglo XIX, pero bueno, en Granada nos podemos sentir orgullosos de muchas cosas, y en el cementerio también, y es tener justamente una escultura muy modernista que pertenece al gran escultor decimonónico, pues Agustín Querol. Pero no solamente
pues está representado este artista en el cementerio de Granada, sino podemos hablar que la mayoría de las esculturas que vamos a encontrar aquí pertenecen a José Navas Parejo, pero de José Navas Parejo vamos a hablar más tarde. Aparte, un escultor muy poco conocido, pero muchísimas de las esculturas que se procesionan en Semana Santa en Andalucía han sido realizadas por él, o en sus talleres, o en el taller que formó en Granada. Vamos a continuar, si te parece, que te quiero enseñar un panteón muy especial de finales del siglo XIX, que aquí en el cementerio es conocido como el Panteón de la Novia, y es este que tenemos aquí, de la escuela granadina, este tumulto funerario. Este tumulto funerario, y bueno, donde estamos viendo a una chica que yace en paz, yace tranquila, y que está vestida a la antigua, como vestían las novias de finales del siglo XIX. Y es que, bueno, esto es una trágica historia, pero muy real, y es que la primera chica que fue enterrada en este panteón fue una joven que murió el día de la boda en el altar. Y bueno, parece ser que a pesar que la cara de la chica no representa la imagen de la fallecida, pues bueno, eran tiempos en los cuales la escultura funeraria todavía no estaba tan extendida, no eran tantas las personas que podían pues permitirse el lujo de gastarse tanto dinero en esta explosión conmemorativa, así que los escultores tenían tiempo de sobra pues para entrevistarse con la familia y captar un poquito el espíritu que la familia quería representar. La familia Mirasol es una familia pues bueno, perteneciente al cultivo de la remolacha y la posterior industria azucarera, como todos los panteones escultóricos y de gran valor que hay en el cementerio de Granada, por norma general, porque verdaderamente los ilustres, personas que a través de sus aportaciones han contribuido de una forma u otra al desarrollo de Granada o de la nación, verdaderamente yacen de una forma muy simple, como vamos a conocer ahora, si te parece bien, con Ángel Ganivet. Y fíjate qué tumba más sencilla, ¿verdad? Sorprende. Parece que en Granada no nos acordemos de él, y nos acordamos muy mucho. De hecho, hace poco, lo tengo que contar, me pasó una anécdota muy divertida. Me escribieron por Facebook para que hiciera una crítica por el estado lamentable en el que estaba la tumba de Ángel Ganivet. Estado lamentable, evidentemente no. De hecho, siempre tiene flores, siempre tiene flores. Y bueno, esta persona se quejaba de que hay que ver a Ángel Ganivet, que había sido un gran defensor de la ciudad de Granada, que había a finales del siglo XIX llevado el nombre de Granada por toda Europa, que tuviera un lugar de enterramiento tan poco digno para el gran hombre que él fue. Pero lo que este señor no sabía, que aquí en el cementerio de Granada, la ciudad de Granada, lo que quiso en su momento fue respetar la última voluntad de Ángel Ganivet, porque fueron palabras textuales de él antes de morir, o antes, mejor dicho, de suicidarse. Cuando yo muera, quiero ser enterrado en la ciudad que me vio nacer y en la tumba más humilde que haya en el cementerio de Granada. Y así fue con Ángel Ganivet, un señor, bueno, pues que se suicida en el año 1888, pero que no es trasladado a la ciudad de Granada hasta 1925. ¿Por qué? Porque fue un suicida, y los cementerios, el requisito mínimo para que pudiera empezar a tener su funcionalidad es que fuera bendecido, de ahí el nombre Camposanto. Así que antiguamente estaban los camposantos y los patios civiles, que eran lugares un poco más alejados, ya que había que dar santa sepultura, evidentemente, bueno, santa sepultura no tan santa para los patios civiles, y eran los lugares donde se enterraban pues a los cómicos, a las prostitutas, a los suicidas y por supuesto a las personas que eran de otra religión. Evidentemente, si en el año que se suicida Ángel Ganivet lo hubieran trasladado a Granada, hubiera estado en el antiguo cementerio civil, y una familia de la clase de Ángel Ganivet no se lo podía permitir. No es hasta 1925 que la mayoría de los cementerios empiezan, o al menos empiezan a ser municipales, pues que Ángel Ganivet puede venir a la ciudad de Granada. Además, a Ángel Ganivet le pasó una cosa muy curiosa, que pudo ser testigo de una escultura que se hizo en honor, y es la escultura de Juan Cristóbal que tenemos en los bosques de la Alhambra, porque él es trasladado a Granada en 1925,
y hacía poco tiempo que esa escultura se había colocado allí. En 1925 el itinerario para subir al cementerio de Granada ya no era la Cuesta de Gomérez. La Cuesta de Gomérez se convierte en el primer itinerario a pie para conducir a los difuntos hacia este cementerio. Pero ¿qué es lo que pasa en el siglo XIX, los primeros años? Que es cuando todos esos viajeros europeos venían a Granada embriagados para descubrir y conocer la Alhambra, así que los vecinos de esta calle se quejaron de que no era bonito para el turismo, que para una vez que venían a visitarnos los íbamos a asustar, así que se fueron tomando distintos caminos en el tiempo y bueno, evidentemente el que se popularizó porque fue el que más tiempo duró y se empleó para conducir a los difuntos hasta el cementerio fue el que va por la carrera del Darro, que a todo el mundo le sorprende muchísimo que se llame Paseo de los Tristes, siendo tan bonito, pero fue el camino utilizado durante mucho tiempo, donde era muy habitual ver no solamente el cortejo fúnebre con los familiares, sino las plañideras, que eran las mujeres que se contrataban en aquella época para llorar a los difuntos. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Ganivet se suicida en 1888 a Granada, no llega hasta 1925, porque no es hasta ese momento que él iba a poder ser enterrado en un espacio público, no alejado ni marginado, pues él tuvo el honor de ya en aquellos años que no se utilizaba la Cuesta de Gomérez y los bosques de la Alhambra, hacer ese itinerario acompañado de todos los granadinos, y él pasó delante de su propia escultura, así que tuvo que ser un momento muy emotivo ver cómo el féretro de Ganivet iba a hombros y pasaba por un monumento hecho para él. Y este panteón es de la importantísima familia Rodríguez Acosta. Fíjate, Juan, que quiero reiterar otra vez que a pesar de que estos patios nos sorprendan muchísimo, la mayoría de las personas que yacen aquí enterradas fueron, sobre todo, ricos de Granada, que fueron los únicos que en aquel momento se pudieron permitir eso de la escultura funeraria. De hecho, esta escultura que estamos viendo de este ángel cabizbajo, este ángel reflexionando en el sentido de la vida que se nos escapa, el tiempo que hay que aprovecharlo, porque el tiempo no es oro, porque el tiempo es vida, hace una bonita reflexión, muy bonitas reflexiones estos ángeles románticos que empiezan a aparecer en el siglo XIX. Pero bien, solamente hay dos esculturas en el mundo, una en Milán y esta otra. ¿Por qué? Porque ya es cuando esto se hace tendencia, se hace moda, que empieza a trabajarse por catálogo y la escultura funeraria viaja, vuela y es reproducida en otros lugares del mundo. Esta en concreto pertenece a Enrico Buti, hay solamente dos, una en el cementerio de Milán y esta en el cementerio de Granada. Juan, antes hablábamos un poquito de escultores que han trabajado en el cementerio de Granada o escultores importantes de aquella época, de aquel siglo, finales del XIX, primeros del XX, porque, bueno, ¿y por qué se acaba también la escultura funeraria? Y en España se acaba la escultura funeraria porque llega una guerra civil y las tendencias funerarias cambian. De hecho, verdaderamente es tras la guerra civil cuando empiezan a proliferar de una forma tan activa los patios de nichos que tanto miedo nos dan y tampoco nos gustan a los españoles. José Navas Parejo, que a pesar de haber nacido en Málaga, se vino muy jovencito con la familia a Granada y enseguida captó el espíritu de la ciudad. De hecho, el tabernáculo de la Catedral de Granada es obra de José Navas Parejo. Y fíjate, hablando de ilustres, es hace poco tiempo que el cementerio de Granada, el ayuntamiento, tiene un panteón para los ilustres, porque cuando a la pregunta ¿qué grandes ilustres hay enterrados en el cementerio de Granada?, pues ya nos gustaría que hubiera muchos más de los que hay. ¿Por qué? Porque a lo mejor fueron granadinos, pero granadinos de la provincia y no están aquí, o yacen en el extranjero, o yacen en otros lugares. Pero cuando decía o me refería que por regla general los verdaderos ilustres yacen de una forma muy sencilla, así ha sido José Navas Parejo, el escultor no solamente más prolífero de este cementerio, sino de muchas tallas que se procesionan en Andalucía en Semana Santa. Pues hasta hace poco tiempo que fue trasladado al Panteón de los Ilustres del cementerio de Granada, yacía en este patio en un nicho, la Piedad de Miguel Ángel. No puede ser más bonita, no puede ser más perfecta y más admirada, pero no es una imagen realista. En cambio, esta que tengo tras mis espaldas, sí. ¿Por qué? Porque verdaderamente, si ese momento histórico existió, tuvo que ser algo más parecido a lo que estamos viendo, porque Jesús
un señor que tenía 33 años, su madre unos cuantos años más mayor que él, pero a esa edad ya era una señora anciana. ¿Cómo una señora anciana va a poder sostener con ambos brazos el cuerpo de un hombre yacente, por más dolor o por más amor que albergara en su corazón? Lo más parecido a ese momento, si verdaderamente partimos de la base que existió, es como lo teatraliza Navas Parejo, una señora que se tiene que arrodillar y arrastrar y sostener lo único que con todas sus fuerzas pudo sostener en aquel momento, la cabeza y el tronco. Vanessa, ya estamos en el patio segundo, ¿no? Ya estamos en el patio segundo, y si te parece bien, te voy a presentar pues a la escultura más conocida del cementerio de Granada. La tenemos ahí enfrente, el Señor del Cementerio, el Cristo despojado de sus vestiduras. Fíjate además que está protegida con una urna. ¿Y por qué? Bueno, está protegida con una urna porque existe una creencia en Granada, una creencia, y es que este Cristo hace milagros. ¿Por qué? Pues porque parece ser que la primera persona que fue enterrada a primeros del siglo XX fue un médico muy célebre sobre todo porque ayudaba a los más necesitados. Cuando este señor muere, fue enterrado aquí en este panteón que se construye, y las personas que acudían al cementerio de Granada nunca se olvidaban de venir a dedicarle una pequeña oración al alma del difunto por lo bueno que había sido en vida. Poco a poco, las oraciones que se dirigían al difunto empezaron a dirigirse a la escultura que preside el panteón, y alguien una vez dijo que le había concedido un milagro, y desde entonces esta zona pues se convirtió en un constante ir y venir de peregrinos que venían a pedirle al Señor del Cementerio, pero para que te concediera pues esa virtud, siempre relacionadas con temas de salud, tenías que tocarlo, así que estaba muy desgastado. Con el paso del tiempo, la familia decide regalar al Ayuntamiento de Granada la escultura, y fue cuando se procedió a restaurarla, porque el pobrecito Señor del Cementerio no tenía ni nariz, alguien se la había llevado. Yo creo que desde que tiene la urnita está mucho más feliz y mucho más tranquilo, porque al menos se ha evitado que le estén tocando constantemente. ¿Qué era lo que pasaba? Pues claro, imagínate, las personas somos de ideas fijas. Cuando le pusieron la urna, pues los granadinos se quejaron muchísimo, porque ¿cómo iban a tocar al Señor del Cementerio? Y hay una obertura, aparte de aunque le toquen las faldillas, es igual de milagroso. Pues no fue durante mucho tiempo, pero durante el año 2007 el panteón más nuevo del cementerio de Granada, este que tenemos frente a nosotros, estuvo junto al panteón más antiguo. Y fíjate, cuando vemos a este Cristo, que es un Cristo totalmente atípico, porque estamos acostumbrados a ver a este Jesucristo doliente, y en esta ocasión vemos una imagen totalmente diferente. De hecho, nos da la sensación que es un ángel que nos va a caer encima de los brazos, y esto se puede conseguir gracias al bronce. Pero yo sobre todo quiero que vayamos a conocer el panteón del joven Carlos Delgado, que data de 1831. Es el panteón más antiguo del cementerio que se conserva. Yo siempre comento que el cementerio de Granada poco a poco va introduciendo tendencias más modernas, el culto al desnudo, el culto al semidesnudo, y que los cementerios dejan de ser menos religiosos. Pero verdaderamente es muy curioso, porque en el cementerio de Granada te puedes encontrar una mujer teniendo ese discurso en términos sentimentales con la muerte, semidesnuda, a lo mejor con una túnica por encima, pero ciñendo y marcando pues toda la contorsión y las líneas o las curvas de su cuerpo al lado de una cruz. Así que es un poco irónico, o un poco una mezcla, una fusión muy extraña, como el tánatos y el eros se mezclan dentro de este cementerio. Pero este donde nos encontramos, este panteón, es de lo más protestante, por los símbolos iconográficos que tiene. De hecho, mira, fíjate, antes de hablar del reloj de arena, la calavera con tibias cruzadas, que lo asociamos al infierno, y nada tiene que ver con el infierno. Bueno, pues como todo, hablamos de las tendencias y las costumbres. Hoy, para identificar un cementerio o un lugar vinculado con la muerte, utilizamos una cruz, pero antiguamente no. El símbolo de los cementerios o de la propia muerte era la calavera con las tibias cruzadas. De hecho, para la religión, cuando queremos representar la muerte, se representa a través de las llamas del infierno.
pero esta es una pura mención a la muerte, a la destrucción del cuerpo mortal, que a ese lugar donde vamos supuestamente no nos va a hacer falta ninguna posesión física, porque vamos a ir a un mundo mucho más espiritual. Y te comento que yo considero que este es un panteón muy protestante por las imágenes iconográficas que aparecen. La calavera con las tibias cruzadas, la serpiente que se muerde la cola. Esto es como la vida no empieza y nunca acaba, es todo una transformación, es un círculo en movimiento, la energía nunca desaparece, nunca se evapora, es una pura transformación. Fíjate, este elemento también, el caduceo de Mercurio rodeado por la serpiente, Ouroboros, que ¿qué representa? Mercurio, pues sí, el dios de la mitología griega y romana, el dios del comercio, de la medicina científica, esa medicina que avanza, que se renueva, como le pasa a la serpiente también, que renueva su piel cada primavera. Por eso este elemento es utilizado también por la farmacia, pero en los cementerios también, por esa dualidad, porque por un lado Mercurio en los cementerios, o Mercurio para la muerte, era el dios que acompañaba a los difuntos en una barca hasta el más allá, y la serpiente, pues lo mismo que pasa con las farmacias, es esa renovación del cuerpo al espíritu, o en el caso de la farmacia, esa evolución constante en la medicina. Y el reloj de arena, un reloj de arena alado que habla pues justamente de ese paso del tiempo. Vanessa, estamos ya en el patio 3, que ya es absolutamente romántico, ¿no? Efectivamente. Es un patio absolutamente romántico, y aquí sí que vamos a ver el fiel reflejo de cómo eran esos primeros cementerios que se empiezan a construir en Europa. Cementerios donde el enterramiento se hacía directamente en tierra, cosa que ya al menos en España está totalmente prohibido, no se puede. Evidentemente la gente se entierra en tierra, pero está todo muy revestido. Antiguamente era el féretro directamente del cuerpo y la tierra, y hacer de esta forma tan romántica. Pero sí, estamos viendo aquí un poquito el entramado urbanístico y vemos que es algo caótico, y es por ello que a pesar de ser el patio tercero, le llamamos patio romántico, porque refleja muy bien la tipología de patios del siglo XIX, esos cementerios que tantas veces nos han hecho temblar en las películas de miedo. Y es por eso que este patio también ha sido elegido y seleccionado, y se han rodado pues documentales basados en esa época y algunas escenas de alguna película también, como la última película que se rodó acerca del escritor irlandés Oscar Wilde en 1997. Si tienes la oportunidad de ver la película, vas a ver pues escenarios de Granada, aunque la película simula que esos escenarios son Italia, y este patio también. ¿Por qué? Porque bueno, la mujer de Oscar Wilde fallece, es enterrada en Génova, y supuestamente en la película este es el cementerio de Génova, tras el periplo que condujo a Oscar Wilde a la cárcel, cuando él va a visitar a la que fue su esposa, pero sobre todo su gran amiga Constance. Y bueno, en el cementerio de Granada, tras el rodaje, se dejó esta lápida para recuerdo de aquel momento. Y es una costumbre funeraria que no ha podido llegar a nuestros días, porque estaba la persona que podría permitirse contratar los servicios de un escultor para que le hiciera pues un gran motivo conmemorativo para toda la familia. Pero estaban los que a lo mejor elegían un monumento más natural, y era la colocación de cipreses. El ciprés es muy representativo en nuestros cementerios españoles. Esto va cambiando en otros lugares de Europa o en otros lugares del mundo. ¿Pero por qué nosotros el ciprés? Primero porque seguimos las recomendaciones del gran botánico Barallat, que fue un botánico que en la actualidad, a través de un libro que escribió a finales del siglo XIX, todavía se sigue utilizando para hacer hermosos nuestros cementerios, porque los colores, los aromas son muy importantes para recibir pues distintas sensaciones y que nos produzcan esos sentimientos que se quieren transmitir, de paz, de amor, de serenidad, de frescor, de verdor. Y el ciprés, primero el verde, el color justamente de la serenidad. ¿Pero por qué ciprés? Pues por esa forma alargada que tiene de subir al cielo, apuntándolo, que significa inmortalidad del alma, pero además su raíz apunta también hacia el centro de la tierra, por lo cual no crece expandida.
y evita que se levanten las tumbas, bueno, las tumbas evidentemente, y las tapias de los cementerios. Además, el ciprés es sutilmente aromático y evidentemente hoy ya no, pero antiguamente eran necesarios árboles y plantas aromáticas en estos recintos. Pues bien, si un ciprés nos lleva al cielo, pues ¿qué era lo que hacía la familia? Para contribuir o para ayudar a que el difunto llegara antes con Dios, se solía colocar un ciprés por cada esquina del lugar de enterramiento. ¿Qué fue lo que pasó? Que los cementerios, al igual que las ciudades, crecen y no podíamos tener una ciudad de los muertos más grande que la ciudad de los vivos. Así que hubo que acabar con ciertas costumbres que ocupaban mucho espacio y los cipreses fueron recolocados. Pero siempre que veamos 2 cipreses juntos o incluso 3, significa que aquel lugar fue un antiguo lugar para el enterramiento de una persona. Hemos estado ya en los sitios más históricos del cementerio de Granada, Vanessa, pero no podíamos despedirnos sin visitar uno de los personajes más ilustres que están aquí en este cementerio. Sí, uno de los más ilustres y más desconocidos, y es Emilio Herrera Linares, quien se convierte en el presidente de la Segunda República en el exilio. Granadino. Granadino. Y una tumba donada por el propio ayuntamiento, ¿no? Y una tumba donada por el propio ayuntamiento. De hecho, pues bueno, es también una de los panteones más modernos que tenemos aquí en el cementerio. Y sí, pues si el cementerio de Granada considera que verdaderamente hemos tenido un hijo ilustre y lo queremos recuperar, pues en ocasiones el propio ayuntamiento regala dentro de este recinto un espacio para esa persona, para que esté siempre con nosotros. ¿Y cómo no vamos a tener a este gran personaje? Pues si te parece, Juan, vamos a acabar la visita guiada con una historia romántica, y es la historia de la peregrina del cementerio. Peregrina del cementerio porque, bueno, hace en los años 60 aproximadamente un gran accidente aéreo que fue conocido como el accidente del Goterón. Pues esto era un avión que partía de Francia, iba a Mauritania, y a la altura del Mulhacén hubo un accidente y bueno, fallecieron absolutamente tanto la tripulación como los viajeros, más de 80 personas. Pues bien, en el avión viajaba un granadino que formaba parte de esa tripulación, así que cuando murió, el gobierno francés compró dentro del cementerio de Granada este espacio para poder depositar pues aquellas personas francesas de aquel accidente. Y bueno, y esta mujer, hasta el momento en que falleció, no faltó ni un día que acudiera con flores todos los días a visitar la tumba de su hijo. Y por eso se ganó ese adjetivo, la peregrina del cementerio, y por eso se la permitió ser enterrada en este lugar. Es la única persona que está enterrada rodeando este panteón, y además enterramiento en tierra, es decir, su féretro directamente en el suelo, algo que se prohibió justamente más tarde, y ya tuvo este gran honor, la peregrina del cementerio. Lo que me gustaría es para todo el que vea este reportaje y luego diga, oye, yo lo quiero ver más en profundidad, ¿cómo lo puedo hacer? Pues viniendo a la visita guiada y bueno, conocer un poquito más acerca de ella es fácil, se puede encontrar información y reservar la visita guiada que hemos hecho esta mañana en la página web www.granadaatraves.com, que se animen a conocer el cementerio de noche, ya que también durante los meses de verano yo junto con un actor, Javier Pérez de la Torre, todos los viernes a las 10 de la noche realizamos una visita nocturna y teatralizada. Pues vendremos a hacer esa visita. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Y continuamos con la travesía de Caronte. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Buenas noches, muy bien. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, esta semana tenemos una investigación quizás en el sitio que a mí más me gusta, sobre todo por el tema histórico. Quiero también decir que, ya que veréis de lo que vamos a hablar, que en ningún momento queremos hacer alusiones a ninguna ideología, nada, lo mismo que investigamos aquí, podríamos haber investigado en otros sitios de que hubieran pasado otros incidentes de otra ideología. Bueno, aquí tratamos, hoy investigamos en un sitio que, como ya digo, me gusta bastante, es
el cementerio de San José, la tapia del cementerio de San José. El cementerio de Granada. De Granada, de toda la vida. De toda la vida. Sí. Y quiero decir que, bueno, allí, para la gente que no lo sepa, allí se realizaron fusilamientos desde 1936 a 1956. Se realizaron, se dice 3.720, pero realmente fueron 3.969, sí, 3.969 fusilamientos entre estos 20 años. Y bien, pues realmente quien quiera verlo no tiene que entrar al cementerio, está en las tapias de fuera, las que bordean el cementerio, propiamente dicho, y allí pueden ver los impactos de los fusilamientos. Todavía esas mismas tapias siguen ahí, no han... Sí, siguen ahí. Y siguen los impactos de balas. Sí, de hecho los vamos a poder ver se ahora. van a poder ver. Los tenemos grabados y en foto. Sí. No han querido que aquello se tape y bueno, y está... Ah, bueno, que lo han dejado en plan de... histórico, algo histórico. Recordatorio. Como, recordando a la gente que allí murió. Memorativo. Sí, realmente sí. De acuerdo. Aquí se pueden apreciar, a ver si se ven bien con la cámara. Bueno, voy a llevar donde... Espera, ¿es aquí? Sí, creo que es aquí. Un momento. A ver, aquí. Se observan muy bien los tiros, como se puede ver en la grabación. Se observan de manera brutal los disparos, ¿eh? Madre mía. Esto debió ser terrible. Y aquí está incluso el ladrillo comido por los balazos. Para hacer un poco de historia del cementerio de Granada, el cementerio de Granada está ubicado en la dehesa del Generalife. Comenzó su actividad en el 1805 y es el segundo cementerio municipal más importante de España. Tiene 110.000 metros cuadrados de superficie. Y está catalogado como dentro de lo que sería el conjunto histórico monumental y paisajístico de la Alhambra. Comenzó con tan solo 7.000 sepulturas y se le llamaba Cementerio de las Barreras. De esas 7.000 se pasó luego a 12.000 y ahora en la actualidad cuenta con unas 50.000 unidades de enterramiento. O sea, es un cementerio que tiene mucha historia, ya no solamente... 220 y pico años de historia. Sí, es que antiguamente los cementerios eran privados y eran de la iglesia y ya empezaron un poco los ayuntamientos a municipalizarlos y a tener sus propios cementerios, y el de Granada es el segundo más antiguo de toda España. Increíble, me parece muy curioso lo de las tapias, no sabía ese dato, que están todavía... Se puede ver y de hecho la gente lo puede visitar. Lo que sí siempre tratamos de que se trate con el... valga la redundancia, con el máximo respeto, y de que cuando alguien vaya allí, pues bueno, que por favor no deteriore lo que ya tenemos, porque claro, es parte de la historia realmente. Entonces, pues siempre hay veces que no damos ubicaciones, aunque está la sede bastante gente, no damos ubicaciones precisamente por eso, porque son sitios que igual no están tan concurridos y alguien pueda llegar y puede deteriorarlo. Aquí en este caso, pues bueno, hay seguridad. Claro, supongo que habrá seguridad. Hay seguridad del patronato de la Alhambra, sí, realmente, y bueno, yo realmente pido eso, que la gente cuando vaya, pues lo trate con el máximo respeto, dado de lo que es propiamente dicho y de lo que allí pasa. Hay que decir que, bueno, los datos documentados ascienden a 3.720 muertes documentadas, aunque otros historiadores las cifran en 3.969. Sí, 3.969. Esas muertes ocurrieron entre el 1936 al 1956 y el mes negro, por decirlo de alguna forma, fue agosto del 36, que llegaron a fusilar allí a 582 personas. Madre mía, en un mes. Entre ellos la Corporación Municipal de Granada de aquellos entonces. Y bueno, otro dato significativo que se tiene constancia es de que el último fusilado, en el año 56, como decíamos, era un vecino que se llamaba Ricardo Beneito Sapena, que también tenemos una foto de él por si quiere la gente ponerle imagen.
Una de las cosas más curiosas que allí nos pasaron en esta ocasión es el compañero Jesús Garrido con un detector de temperatura por infrarrojo. Apuntaba a una especie de chimeneas que hay en lo alto de las tapias. Y llegaba a arrojar cifras de menos 20 y tantos grados, una exageración. Se hicieron con dos termómetros. Se hicieron con 2 termómetros y en 2 chimeneas distintas. En una no arrojaba esos datos y en otra sí. ¿Por qué? Ni idea. Las dos están a la misma altura, las dos están separadas como unos 30 metros. ¿En qué momento, en qué época del año hiciste la investigación? Esa investigación concretamente creo que era en verano. Encima era verano. Esa creo que era en verano. Ole, 2, 0, menos. Mira, menos 1 han marcado antes. Mira, 4 grados ahora. ¿Cuánto es la boca esa, nene? Me dice, hay más como para que haga ese frío. Mira, ahora hay 14. Yo creo por el... Tiene que tener algo ahí. Que no, y todo lo que tiene ahí debajo. ¿Tiene alguna operación? ¿Lo parece frío? Ahora sube a 15. Había una diferencia de unos 40 grados de Hombre, temperatura. es que Pero no es lógico, o sea, algún fallo debería de haber. A ver, lo digo porque no es tampoco un sitio donde hubiera o pudiera haber nada raro. Es una especie de chimenea que sale y apuntaba con el termómetro digital allí y menos 40, menos 30 grados, bajo cero, bajo cero. Claro. Y se apuntaba a la otra y nada, y la temperatura era correcta. Sí, 20 O sea, algo. es 20 algo. muy raro y muy difícil de entender, ¿no? Y bueno, y más cosillas que pasaron porque en esta ocasión saltó el detector de luz. En una de las ocasiones también vamos a poder ver que bueno, pues que nos percatamos de que salta. Varias veces además. Hay que decir también que las personas sensitivas aquí muchas veces sienten que hay gente que se esconde entre los árboles. No es la primera vez que nos ha pasado y con varios sensitivos diferentes, y la verdad es que coinciden en eso, en que hay gente y se van escondiendo entre los árboles. No sabemos con qué es lo que miedo tiene. Y bueno, y ahora que hablas de miedo, también es curioso porque una de las primeras investigaciones que hicimos fuimos con gente de fuera del equipo, gente de la calle. Sí. Porque nos gusta en algunas ocasiones... Una pregunta antes de que sigas para ubicarme, porque es que llevo unos minutos dándole vuelta a la cabeza y no sé... La parte en la que hiciste la investigación, en la que están los impactos de bala de los fusilamientos, sí. ¿Esa parte es interior y da al interior del cementerio o al exterior? Es todo en el exterior. Da al exterior del cementerio. Los traían en los camiones, Las sacas que se llamaban, los ponían allí todos dispuestos, los fusilaban y ya los metían en unas fosas comunes que había en el interior del cementerio. Ajá, vale, perfecto. Perdón por la... Sí, no te Continúa. preocupes. Y bueno, pues... Hombre, ya lo último ya sería dentro de un camposanto. Fusilar. Normalmente se solía hacer... lo que pasa es que bueno, en esos años se hacía de claro, todo, lógico es que... Sí, pero sobre todo en la parte de fuera, que es donde bastantes cementerios, no solo de la provincia, yo creo que del resto de España, pues es donde se realizaban estas acciones, estos fusilamientos. Y bueno, como te comentaba, pues siempre nos gustaba traer, ahora ya estamos más gente en el equipo y traer gente de fuera, pues realmente es un poco más engorroso. Pero nos llevamos gente de la calle porque alguna gente, sobre todo los que son un poco más reacios, son un poco más, pues nos gustaba que vieran de la manera que trabajamos, que trabajamos con seriedad, y entonces vinieron a una investigación 2 o 3 personas de fuera. Incluso participaron en las preguntas. Sí. Y una vez, hablando del miedo, como tú decías, yo pregunté qué es lo que sentían cuando venían aquí. Y entonces salió una voz de la PSB7, clara, que dijo pánico. Además, los primeros que yo me callé y los primeros que dijeron pánico fueron la gente que no estaba en el equipo. Y se quedaron un poco así como, digamos, pillados por la contestación. Una contestación bastante lógica o una pregunta que se le había hecho concreta. Sí. Y más, pues la lógica además era pues que tenían pánico. Otra vez... y la cara de los individuos que fueron, de los compañeros... Bueno, yo creo que todas, pero nosotros estamos un poco más hechos a este tema. Sí. Y entonces ellos la verdad, claro, ellos se quedaron pues
mirándose entre sí, miraron, habéis escuchado lo mismo que nosotros. Y realmente sí, fue algo, una contestación bastante clara, para mí. Una de las acompañantes en esta investigación concretamente, realizando un barrido también fotográfico, consiguió captar lo que parecía ser un orbe. Hay que tener en cuenta que aquello es un camino de tierra, entonces hay mucho polvo en suspensión, sí. Pero se distingue muy bien cuando es polvo en suspensión a cuando es algo en movimiento que va dejando una estela y que claramente no es lógico. Sí, no tiene explicación. No tiene explicación, sobre todo la forma, su silueta, y se ve claramente. También, otra cosa que una de las compañeras que utiliza mucho el péndulo, ella, el sistema que tiene es que lo va girando, lo mueve, y donde va andando y donde el péndulo se para, es donde supuestamente hay una entidad, ¿no? Pues bueno, siempre que lo hacía, el péndulo se paraba junto al compañero nuestro Roberto Cogolludo. Y bueno, no sé si es significativo o no, pero que sí que lo hizo varias veces y siempre se paraba donde mismo, y en el vídeo se recoge y se puede ver, que ahora lo veremos. Había el péndulo, bueno, el péndulo hay varias formas, ¿no? Dos compañeros son los que lo suelen utilizar. Uno es que lo tiene fijo, forma vertical, y el péndulo se supone que empieza a activarse cuando alguna presencia está cerca o cuando él mentalmente hace preguntas, le van contestando. Y el otro sistema de la compañera es que ella lo va moviendo y se para donde hay una presencia, ¿no? Son dos formas. Yo de todas formas... Esa forma la veo yo más factible. La de la compañera, la de que lo va moviendo y se para donde... Dentro de que, como tú, soy un poco escéptico con ese método, pero que esté moviéndose y en el lugar donde puede que haya algo se pare. Sí, además se suele parar. Lo veo más si sucede así de verdad, como más eficaz, como más verídico, más. Se suele parar de una forma brusca, además. El péndulo, cuando está en vertical, de una forma quieta, parada, totalmente, se puede interpretar que, bueno, pues que con el mismo movimiento un poquito de la mano que haga después de llevar un rato, puede que lo vaya oscilando, ¿no? En cualquier caso, para mí el péndulo no es significativo de nada, para mí no es un método fiable. Esto no quiere decir que no me dé fiabilidad ni veracidad lo que los compañeros me transmiten con el péndulo. Esto puede sonar un poco raro, pero es muy sencillo. Estos compañeros tienen mi total confianza. De hecho, muchas investigaciones de las que hemos realizado y que hemos hecho con ellos nos han dejado sorprendidos porque han arrojado datos que desconocíamos sobre sitios que luego, una vez que nos hemos documentado, efectivamente eran así. Incluso han dado hasta nombres, que luego en psicofonía han salido esos nombres. Lo que pasa es que yo el péndulo como tal, como método para llegar a eso, creo que lo mismo que podrían tener un péndulo, pues como Paloma Navarrete tiene una bola de cristal, o otro sensitivo puede tener otra cosa. Sí. No deja de ser un medio por el cual se llega a un resultado. Si ellos son sensitivos, seguro que con otro método van a obtener el mismo resultado, debería de ser así, ¿no? Hay mucha parafernalia alrededor del péndulo que se vende en cualquier sitio, en cualquier mercadillo, en cualquier tienda esotérica, cuando en realidad... te lo puedes fabricar tú, ¿no? Incluso te lo puedes tú, sí, con una cadena mismo y no deja de ser, como Antonio dice, una plomada. Una plomada. Es una plomada típica de la obra de siempre, nada más que con algunos materiales que, bueno, que dicen que son un poco más atrayentes a entidades. Pero digo eso, que cualquier persona que coja un péndulo, yo lo cojo y yo seguro que no voy a obtener ningún resultado, ¿no? ¿Conocéis a la muchacha? Antonio es el que la conoce. Sí. Estoy con el night shot. Es verdad que el night shot aquí en campo abierto. Antonio, ¿te corta darte la huerta? Y dice que ya... Y cada vez dice, venga, tú. Pero, Antonio, que Juan es testigo de que a menos 23 ha marcado, ¿eh? A menos 23. Menos 23. Ahí arriba. Hace una noche apacible, pero el lector del medidor de temperatura nos está arrojando unas cifras bastante extrañas. Porque apuntamos a la salida, esto es la valla donde antiguamente se produjeron
muchos fusilamientos. Y si apuntamos, ahí detrás hay una construcción que parece ser, no sé, una chimenea o algo así, no sabemos a qué puede pertenecer. Y apuntando a lo que es la oquedad que hay en la parte superior de esa chimenea, hemos llegado a captar menos 23 grados bajo cero. Menos 4, en fin, no es corriente. Estamos afuera a una temperatura de unos 15 grados aproximadamente, 16, 14, fluctúa. Hostias. Estaba ya, creo, Elena con la suya. ¿Tú, Elena, tienes la suya? Sí, ya está grabando, sí. Amigo, claro. Voy a andar un poco. Voy a andar un poco por aquí. Está grabando. Grabando con esto. Estamos en el cementerio de Granada. Bueno. El sensor de movimiento funciona bien. Bueno, pero es que van así. Vamos a seguir. Vale, vale. Roberto, ¿se ha puesto el sensor de luz también? No sé, el sensor de luz, ¿se ha puesto? Mira, ahí tenemos otra oquedad como la que había allí. Mídelo, a ver, ¿qué te da? Ponte para este lado. 15 da. Sí, sí, no te preocupes. Allí hay otra, no sé, es como si fueran respiraderos, ¿verdad? Sí. 16, 15. O sea que fluctúa, pero no tanto. Es que aquel de allí abajo a 4 grados, en fin. A nosotros ahí, arriba. Ahí abajo un pelín, pero no tanto como el otro. No, el otro es una pasada, macho. 11. El otro es una pasada. Sí, 14. Así que la mayoría de los fusilamientos ocurrieron a lo largo de prácticamente toda la valla, ¿no? Sí. Ahí abajo un pelín, pero no tanto como el otro. No, el otro es que es una pasada, macho. 11. El otro es una pasada. Sí, ya. Aparte, ¿habéis escuchado? ¿Qué fue así, Es un avión, ¿no? No, pero ha sido... ¿Hacía como un lamento o algo? La cámara está grabando bastante. ¿Y grabadora hay alguna? Sí, todas. ¿Pero está conectada? ¿Qué minuto, Para luego mirando. Minuto. No he escuchado nada, tío. Esto no puede. Te oigo muy fino. 23 minutos, 40, 23 minutos. ¿Qué minutos llevamos aquí? Pues 3 minutos. En esta grabadora en el minuto 23 más o menos. ¿De quién es esa grabadora? ¿Tiene una funda? La mía. Pues acuérdate. ¿23? Sí, la aquí es lo mismo, mira. Fíjate cómo la rueda. Es una QR. Es que me da a mí que sí. ¿Joder, corre, no? No, la llamada por la pared de depósito. ¿Pero qué veis? El amigo Juanjo, lo que le pasó con la moto, que se le quedó metida en un barranco, ¿sabes? ¿Lo ves como tal? No, como tal. Ah, sí, sí, me lo contó él. Estuvo... Sombra. Ese bebé, sí, es que llevamos un rato. Acaba de ser... ¿Qué me dices? Guapísimo. La vi en Santa, niño. Si es que llevamos un rato. Lástima que no estuviera la cámara grabando, hostias. Es que lo hemos puesto, se lo he dicho durante Pero no la ha captado el sonido. No creo, voy a por ella. ¿Dónde está? ¿Qué altura está? Aquí, mira. A ver. Según Elena,
Hay algo extraño aquí. Yo creo que es la primera vez que han sonado sensores de que yo vengo. Sí, no, el sensor ha sonado claramente, desde Pero luego. creo que es la primera vez que yo... ¿Dónde está el sensor? Ahí está el Lord. Aquí, justo ahí. Grábalo. Sí, lo estoy grabando, sí. Bueno, y digo yo, y esto, mira, Vamos a ver, ¿estáis recogiendo a alguien más aparte de fotos raras, aparte de... vamos a ver. ¿Esa es otra? Mira, esto de los árboles, esto no está ahí. Voy a pasar para que el sensor Mira. salte, ¿Esa es ¿vale? la de antes? No, esta es otra. Mira. Aquí no hay nada. ¿Vale? Y antes se ha saltado, lo cual quiere decir que ha tenido que gastar algo. Aquí está esta y esta. ¿Qué Graba el péndulo. Sí, cierto. Cuando el péndulo se para, ¿qué significa? Es que aquí hay algo. Voy a traerme yo el mío también. Ese es el mío, ¿no? Pulso, ¿no? Yo tengo un pulso para tocar panderetas. Ese es el mío, el tuyo. Este es el tuyo. Eso sería bueno colgarlo en un árbol y dejarlo así, tiempo muerto. No, porque no tiene que hacer algo que le transmita, por lo visto. Sí, ya, se tenemos dos. Eso que suena el detector que lo estamos haciendo saltar Sí, lo nosotros. estamos. Sí. Perdón, voy. Perdón. Aquí se para. Aquí se para. No, aquí simplemente apagan luces, pasa, a ver si qué- sale algo. Vaya, curioso, ¿eh? Yo estoy haciendo fotos aquí. Bueno, apagamos luz así. Bueno, Antonio, parece ser que las sensitivas han captado algo de actividad. Eso lo Y el estás moviendo péndulo, tú, Lidia. Yo me voy moviendo y él sigue a su rollo. Cuando se queda clavado es que encontramos. fíjate qué curioso, ¿eh? Aquí, vamos. Míralo, ya está parando. Siempre está en lo mío, ¿os dais cuenta? Las 3 veces ha parado en lo mío. Es verdad. Es que no había caído, pero... Pues no la primera vez, no la primera vez que han enseñado fotos y sale un orbe al lado mío. Echarle fotos a Roberto, ¿ves? Por cerca de Roberto. Espera, que voy a volver voy a grabar a... Así, ¿ya? Sí, pero tú muévete hasta que se pare. Se va parando solo. Ahí. Eso que- ¿Tiene que notar que pesa más o algo así, Lía, o qué? No, solo se para solo. Eso no es de... ¿Notas algo, Antonio? Igual tienes que tener cierto don Yo para que eso. soy un poco novato en esto. Bueno, por no decir que es la primera vez Pasa que lo por hago. cerca de Roberto. Este no anda, Roberto, ya sería gordo que se paga también. Es que también tiene que ver. De momento, Lo que, sí Roberto. lo que sí ha cambiado es... Me habéis parado. Mira, ¿Y eso por qué? Joder, se ha parado casi en seco, ¿eh? y seco. Tiene guasa, macho. Lo que sea está ahí al lado de Roberto. Para mí. Ahora lo está... Ahora lo sí, estoy moviendo yo. lo está moviendo Antonio, claramente, vamos. Ahora se lo muevo un poco. Muévete, da vueltas. Pero mira, Y se para ahí. Se para la espalda, Se ¿eh? para hacia allá. Hacia allá, sí. sí, hacia aquí. Hacia Aquí allá. el sitio. Ahí es justo donde se ha parado antes Aquí. a mí también. Sí, a ella se le paró también. No, pero claro, no, si voy echando con Esto esto, ya no pero de todas ves, maneras de ¿no? noche... Vamos a ver. Pero es que esto no... Vamos a ver, hemos sido nosotros. Vamos a ver una cosa. Esto es normal. ¿Qué? Ponlo de atrás. A ver, Julio está pasando él. Es El que, meter. no, El es que meter este se de- lo de pasaba carbón, por la vale. cabeza. Mira. Sí. Cógelo tú. Mira, aquí. Méteme en otra cámara. Mira, mira. Y pita, como que hay campo magnético, ¿no? No, pero ahora. ¿Qué soy yo? ¿Cómo narices? ¿Cómo Es narices? tu mano. Es la mano. A ver. Pon la ¿Tienes mano. un reloj o algo, Roberto? Llevo el móvil, pero llevo en el bolsillo. Ya está, mira, ves con la otra mano. Mira. Es que aquí llevo lo otro, pero es que por eso lo estoy echando para atrás. Mira. Pero quítate el móvil, dáselo El a móvil él. está ahí. No, el móvil no es porque yo me lo he puesto en mi móvil y no sale. Cuidado con los Dame la cables. linterna. Mira, Dame la grabadora. fíjate. Vale, a él le está saltando, ¿no? El MED-Meter lo que hace es localizar campos Sí, eléctricos, sí, ¿no? pero vale, muy bien. Pero es que yo Este llevo- hombre tiene magnéticos. campos electromagnéticos, ¿no? ¡Ya! Soy como Goku. ¿Y ahora esto qué? La madre que te parió, ¿Ahora esto Roberto. qué? ¿Por qué conmigo no sale? ¡Hala! Es bueno, Está. ¿eh? Lo de aquí, ¿verdad? ¿Por qué conmigo no Joder, sale? qué bueno.
Es raro. Pero en cambio, acerco a Juan Pero es... por el reloj, pero también le puedo acercar por aquí, también me salta con Juan, pero contigo no. ¿Y no debería o qué? No lo Julio? sé, es muy raro. Es muy raro porque escoge la linterna. Diga. Pues no hace falta. No, Bueno, podemos poner de Antonio, la cámara de Antonio. Espera, voy a poner el foco aquel, ¿no? ¿O qué? Oye, han pasado unas personas para allá andando, no sé si vienen para acá o van para dónde allá. han pasado? Iban con una linterna para allá. Ah, mira. Para abajo. Sí, para abajo. Sí. Oye, Voy. ¿va a encender la luz? ¿Alguien ha cogido el foco aquel? Ah, vale. ¿Qué se acaba de encender? La luz aquella. Pues esa no estamos en su radioacción. Hostia, es verdad, sí. Bueno, pero está también mirando para allá. Y hemos pasado y tampoco nos ha detectado por el ángulo que tenía. Igual lento, con mucho. Bueno. Antes de que se nos digamos con el reflector del radio, se hace una búsqueda de frecuencia. Pero lo hace a una velocidad de, ahora mismo está puesto a 250 milisegundos. Cada vez que es una emisora que ha buscado. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces te hablan aquí, entonces decir una palabra en 250 milisegundos, pues como que es imposible. Y además se nota el tono metálico de las voces que te hablan, que son cuando te están contestando. Esa es la espíritu. Y esto de la bolsa tan cutre que tú ves aquí, ¿te das cuenta? Es para aislar. Pues lleva una tela metálica bastante tupida para que no pasen las ondas de radio. Bueno, ¿Vamos a empezar? vamos a empezar. No le des la espalda, si puede ser Sí. a la grabadora esa. Es que la cara es peor. Ya, bueno, ya apaga, cala ya. No, Voy a poner aquí. Venga, esta es la grabación Buenas clave. noches. Haced las preguntas que queráis todos. Buenas noches. ¿Hay alguien por aquí? Hola. Siempre que venimos preguntamos por una persona en particular. Hoy sigue con nosotros aquí porque sabemos que otras veces ha estado Miguel Leiva Jiménez. Hola. Tan aislado está que... No, pero otra vez No, pero la otra vez estaba así de aislado y luego la grabadora capta cosas. Por ejemplo, captó un nombre que era de Manolo. ¿No fue Manolo? y Paquito. Pues Paquito fue En la Paquito casa fue de Manolo. la sí. Captó un nombre ¿verdad? que era Manolo, Manolo. y que lo dijo muy rotundo y muy contundente, que se llama Manolo, quien había aquí. ¿Estás aquí? Estás escuchando, pega bien el oído porque se oye como Un motor de algo. hay veces que se oye como una voz. Ah, pero ahí. Sí, escucha. Solo queremos hablar con vosotros. No venimos a hacer daño a nadie. ¿Os apetece hablar con nosotros? Antonio, perdona. La cámara no tiene la luz encendida, es que no está grabando. Yo estoy grabando, no sería lo normal porque he cargado las dos baterías esta mañana. Esta mañana no, perdón. Está sin batería. La cámara se ha quedado sin batería. Hay otra batería. Vamos a ponérsela porque es que si no, no tenemos imágenes nuevas de montar vídeos. Sí. Hay otra batería. De grupo, vaya, me refiero de... Y hay otra de la cámara también. ¿Se queda así? Simplemente queremos alguna muestra de que estáis aquí.
Simplemente queremos alguna muestra de que estáis aquí. A ver si se escucha. Porque llamo que decía algo. Buenas noches. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Hay alguien del otro lado? Podéis comunicaros con nosotros si queréis a través de este aparato. Voy a abrirme un poco. Ya me veía la antena. Es que se escucha como hablando, pero muy bajo. ¿Hay alguien aquí? Además de nosotros. Estamos aquí al lado de la tapia del cementerio y no veas. Lo que me busqué es que he hecho el pelo un par de veces así, lo tenía así y dando vueltas he hecho clac, clac, pero un tiro exagerado. Señor, la batería mía ha caído. Tengo que cambiar la batería, la mía ha caído. ¿También ha caído la batería? Sí. A ver cómo esa está batería esta. quizás sea comprensible, que lleva Bueno, grabando un rato, ahora te diré yo. pero De todas maneras, yo sigo pensando que de alguna manera tienen que hacerse valer de otros medios para poder hablar, es decir, de energía o de momentos exactos, y por eso son tan son tan escuetos en su respuesta, en sus manifestaciones. Cuando estuvimos en la casa de María, sí. La sensación que me lleva al entrar, sí. ¿Qué dije yo? De por aquí, ¿no? Sí, sí. Pues tengo la misma sensación ahora mismo. ¿de qué? Es de como de pesadez, de pesadez, a ver, no es ya Sí. como si ya estuvieran intentando echarme para atrás. Fue en la casa de Vicente. Ah, casa de Vicente, perdón. O sea, como si estuviera, Es que yo estuviera cogiendo energía. nada más de entrar, yo noté como si me hicieran así. Y ahora estoy notando una mejilla. Al igual ya también que estoy cansado. Pero ahora es aquí, atrás. Es que no adelante, es atrás. Ya también estás de pie. ¿Y bien, alguien percibe algo extraño o no? Chicas, ¿qué decís? Estáis muy calladas las dos, lleváis un rato que no habláis, ¿eh? Contadnos. Es que no, el mismo movimiento de antes no hay. Que va antes era muchísimo peor. ¿Y si se han movido a donde estábamos antes al principio, por lo que sea? Sí, dice ¿Elena? Lidia y Elena Es que que han estado también por allí. Pero Pero eso ahora es como si nos otra vez como que no. Eso es como si nos quisieran evitar, por ejemplo. Sí, supuestamente es que les molestamos un poco, claro. Vamos, no lo entiendo, ¿no? Buenas noches. ¿Podéis hacer saltar el detector de luz o de sonido, por favor? Yo voy a hacer la pregunta que hizo Jesús. ¿Molestamos? ¿Quién quiere decir un ratico? ¿Sabéis que ha caído la cobertura, macho? ¿Sí? ¿A qué? Que ha caído la cobertura completamente. Ponla ahí si quieres, dejarla en el suelo o ahí donde tú quieras. Y la grabadora en lo alto aquí, eso. No hay nada de cobertura. Lleva Jesús. ¿No hay nada? Ahora una raya con ella. ¿Qué compañía tienes, Jesús? O no, Vodafone. Y ahora. Sí, pero era extraño porque yo antes tenía 3. Algo así, ¿no? Y ahora hace la pregunta y levanta. Estoy andando en paralelo a la valla del cementerio de Granada. Son las 11 y algo, no sabría decir. Las 11:26. En esta pared hubo muchos fusilamientos. 3000 y pico muertes. Juicios sumarísimos. En fin. Voy a ir grabando hasta el punto donde al principio captamos una bajada de temperatura brutal. Y ya estoy.
En esta torre se han captado menos 4 grados bajo cero o algo así en esta noche. Nada. Todo esto forma parte de ese mundo desconocido y de esa ciencia inexacta que nos preguntamos cuando nuestra existencia llega a un determinado nivel. Aquí se pueden apreciar, a ver si se ven bien con la cámara. Bueno, voy a llevar donde... Espera, ¿es aquí? Sí, creo que es aquí. Un momento. Es aquí. Se observan muy bien los tiros, como se puede ver en la grabación. Se observan de manera brutal los disparos, ¿eh? Madre mía. Esto debió ser terrible. Y aquí está incluso el ladrillo comido por los balazos. Y bueno, y estamos rodeados de pinares, de bosque, cipreses. Y voy a acercarme a estos que están ahí ahora con la cosa de los péndulos. Voy a acercarme ya casi hasta el final de la valla del cementerio. Uf. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar yo de noche? Uf. Bueno, el caso es que por aquí pasan también muchos hippies y de estos que viven en el barranco del Abogado, que por lo visto es un sitio... Cojones. Escucho jaleo por ahí. Estoy bastante retirado de aquellos. Pues mira dónde están aquellos. Más solo que la una. Y estoy a unos 100 metros. Porque... Voy, ya voy. Estoy grabando el Tajo. Bueno, yo creo que ya aquí. Ahora, ¿qué serán estas cosas? ¿Qué ríen esos? Uf, Paz. ¿Quieres creer que acabo de oír pisadas? Yo no, yo he escuchado pisadas solo y me he venido para acá. ¿Has escuchado pisadas? Sí, sí. Me pasó a mí en la Cruz Roja, me tuve que echar corriendo, que se ve en una grabación y yo corro. Es que está ahí todos puestos en el medio y yo corriendo. No, pero está afuera. Es que si vamos a hacer a menos 15 ¿Qué se escuchó? de espíritu, 15 minutos callados. Sí, venga, hacer una pregunta y vamos a permanecer en silencio un poco y ya está. Ha sonado una voz que no era la radio, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Ha sonado una voz que no era la radio. Vale. Coche. Sí, Coche. Pero no lo ha pillado, bueno, porque está mirando para adentro. Sí, ya está grabando otra vez. Vale. Ya está grabando otra vez. Sí, bueno, pues son 30 que no se han podido ir. Bueno, parece mentira, pero acaba de caer una piedra. Sí, espérate que la cojo. De detrás. Sí, bueno, la he movido yo porque... Sí, se ve mejor ahora, mira. ¿Ves tú? Es que Sí, antes es no que se antes por lo que sea no veía. estaría bien dar contacto o algo. Esa piedra ahí que la he movido yo ha caído hasta... Sí. Ha caído hasta aquí.
esa piedra y estaba y estaba probablemente por ahí y Vámonos por ahí. nosotros Intentaremos montar con lo que tenemos. andábamos aquí. Bueno, ¿Seguimos haciendo alguna pregunta? ¿queréis que nos vayamos? Yo creo que nos queremos estar más que ellos. Que nos vayamos. Joder, mira el piquillo que se puso ahí. Hay un pico, sí. ¿Estamos molestando? Ahí. Parecido nada. Porque yo he mirado y he visto la silueta perfectamente. Yo no sé de los que ven. ¿Dónde, Antonio? Ahí. Pegado al ataque he visto una silueta. Una silueta. Perfectamente, y yo no sé de los que ven cosas. Sí, sí, vale, sí. Bueno, vete a saber. Yo estoy viendo a ver si podría ser de algún color. Muchas veces hay efectos. Hacer alguna sombra, algún efecto, pero no. Lo he visto perfectamente. Espérate porque va a asomarse. Ahora sí lo he escuchado yo, ¿eh? Bueno, pues yo estoy por deciros lo de la foto, que es rarísimo porque Elena y yo tenemos el mismo móvil. Mira, yo acabo de tirar, Elena. Y nada. Y Elena le Mira, sale mira. impregnada. Yo creo que es que lo atrae hasta. Elena, sí. Mira qué imagen, madre mía. Es que, mira, Es impresionante. la subiremos al Facebook también. Yo estoy tirando fotos, tío, y yo no pillo una mierda. Nada más antes he pillado. Estás viendo que lo estoy echando de aquí, que no es que... Sí, y estabais los dos tirando fotos. He puesto en tu mismo, más o menos en tu mismo... Estáis tirando las fotos los dos a la vez, ¿eh? O sea que... Me he puesto más o menos en tu mismo ángulo y nada. Madre mía, niño. Uf. Tengo una chiquitilla que no tiene ni 2 kilos, que no la mía. Se pone por la oreja Acabamos la grabación. y ya tiembla. ¿Te ha dicho algo, Antonio? Sí, acabo la grabación de. No, es la de la Ah, vale. grabadora. Vamos a acabar la spinning. ¿Estamos con alguien? Qué polvarín, macho. Dime. ¿Estamos con alguien? Hostias, eso sí que molaría. Hola. Eso sí que molaría. Elena, tu grabadora. ¿Dónde está? Bueno, damos por finalizada la noche, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ir cogiendo todo. Cuando Oye, llegue aquí hay una grabadora, no sé de quién es. un vacicado voy a acostarme. Esta Muy grabadora, rápido. Juan. ¿Qué? ¿Esta grabadora de quién es? Una, la que está en la derecha mía. Algo cayó, ¿eh? Mira, ¿esto qué coño es? Espera, señor Ayuso. Es una neblina, tío, eso no es polvo. A ver. Es una neblina clarísima. Coño, ya ves tú. Pero una claramente, neblina muy joder, clara Dios. y muy rara. Y eso no es un destello de un foco. Y ahí estaba fumando alguien. Joder, es que, esa claro, foto no es adivina buenísima, de Juan. cuándo ha sido. Esa directa al Facebook, No ¿eh? había nadie fumando. ¿Oíste, Antonio? Juan ha conseguido una foto acojonante, macho. A ver, Juan. Mira. El Benmeter, a ver, alúmbrame que lo apague. Alúmbrame, por si que apague el Benmeter. ¿Dónde de apagar esto? Joder. A última hora nos han obsequiado con una serie de imágenes. Hoy lo que está flujo en la Spirit, veremos a ver cuánto sigue la grabadora. Eso sí, el Spirit seguro que ha cogido cosas. Incluso ahora que es cuando más se suele coger. No sé por qué. Otras veces lo escuchamos en vivo y algunas veces lo escuchamos en Es que en vivo impresiona que Camposanto. Qué pena no ver nunca nada, ¿eh? Estamos siempre ahí y decimos, ay, pero... Qué pena. ¿Habéis cogido el otro? Sí, el otro sensor lo tengo yo. Si queremos ver, si no queremos ver. Gracias. De verdad. Yo prefiero que no, ¿sabes? Pues yo sé. Se ha quedado claro con lo de la piedra. Joder, es que... Claro. Lo de la ¿Tenía piedra- yo alguna duda? Lo de la piedra ha sido algo extraño, cuando menos, ¿eh? Porque yo es que me creía que Jesús le había dado, pero es que aquello al rato estaba a mi lado. No, Y la Antonio piedra- ha visto piedra- perfectamente que venía de la otro piedra es sitio. que la Bueno, yo visto prefiero yo que creer que la he desplazado yo. Porque más, ¿sabes? porque más no lo desplazó seguro. Yo llevo un rato pensándolo, cuando hemos estado hablando de esto del péndulo, acerca de los métodos de conexión, o de conectar, ¿no? Por así decirlo.
¿qué opináis acerca de la Ouija como método para comunicarse? Bueno, como método de comunicación, bien, vale. Yo creo que se puede comunicar. Como ser idóneo, ser apropiado, pues creo que... Soy un poco reacio, ¿no? Bastante reacio. A este método. Nosotros no lo utilizamos. Reacio, efectivamente. Nosotros, nadie del equipo piensa utilizarlo ni está dispuesto a utilizarlo. Y yo, entre ellos, pues digo lo mismo. No estamos de acuerdo con utilizar este método, que además puede abrir puertas que después no sepamos cerrar, y puede además pues dejar entidades, dejar energías dentro en el espacio donde lo hemos abierto, que tampoco deseemos, sin saber ni siquiera lo que es. Porque hay que contar con que todo lo que hablamos pues son hipótesis, ¿no? No sabemos con lo que andamos, pero lo que es cierto es que hay bastante documentación y bastantes casos en los que tras realizar esta práctica han pasado algunas desgracias. Yo conozco gente ligada a algunas de estas desgracias. Precisamente, pues no voy a decir nombres, una persona que su marido lo realizó, y las 4 personas que estaban haciéndolo fallecieron en extrañas circunstancias. Entonces, bajo mi punto de vista, dentro de que realizarlo es relativamente fácil, yo animaría a la gente a que no lo hiciera. Sin conocer realmente, ni saber a ciencia cierta, ni científicamente si esas muertes en circunstancias extrañas pueden estar motivadas por la sesión de Ouija, sí, no es necesario hacerla. O sea, es algo que se puede obviar, porque nosotros, todos los grupos de investigación, Jorge, quieren llegar al mismo punto. En el punto en el que, bueno, pues intentemos sacar alguna explicación sobre si hay algo más allá. Hay varias formas de llegar hasta ese punto. Una de ellas es la Ouija. Sí. Otra de ellas es como nosotros trabajamos, de una forma desde el respeto, desde la transparencia, desde la forma más científica posible, dándole a todas las vueltas que sean necesarias y descartando todo lo que no nos deje lugar a dudas. O sea, cualquier cosa no la ponemos, sino ponemos lo que realmente no tiene explicación. Hay otros grupos que son más agresivos a la hora de hacer una investigación, por ejemplo, llegan a insultar o llegan a provocar a las posibles entidades para intentar sacar un resultado brusco, una respuesta quizá más rápida, más directa. Yo, desde el respeto hacia todos los métodos, me quedo con el nuestro. Lo primero es el más seguro para los integrantes del equipo, y aparte creo que es el que arroja unos resultados más fiables. Cuando tú imagínate que alguien te está pinchando, pues tú saltas de una forma quizás violenta, una forma inapropiada. Esta gente que hace esto, que les pincha, digamos, obtienen respuestas así. Nuestro interés no es obtener cualquier respuesta, es tener algo que sea objetivo y algo en lo que poder estudiar. Aún sin ir con esa... sin ir por ese camino, con esa perspectiva, por así decirlo, aún haciéndolo con el máximo respeto posible, ¿vosotros creéis que es peligrosa? El método de la Ouija es peligroso. Sí, siempre. Yo lo desconozco, algo que científicamente no está comprobado. A mí me resulta muy difícil que realmente puedan, a través de esa puerta que se abre, hacer tanto daño como para llegar a matar a 4 personas en circunstancias extrañas. Pero ¿qué pasa? Que como lo desconozco, no sé... Lo respetas. Claro, no sé si es verdad o no lo es. Cuando uno no sabe algo es mejor no meterte. Bueno, a mí me gustaría, no sé cómo lo veis, pero en algún programa, no hacer una sesión Ouija, pero por lo menos traer una y bueno, aprender un poco más, ¿no? Acerca de... Sí, se puede entrar, se puede hablar de ella, ¿no? Yo tengo curiosidad y incluso se pueden contar... Pues eso, pues leyendas y cosas que le haya pasado a gente que hay cantidad de ellas, ¿no? Perfecto. Se podía hacer. Muy bien. Nosotros, ya te digo, muy respetuosos, Jorge, e incluso acuérdate que la semana pasada hablábamos de que siempre preguntamos que si molestamos, y en el momento en que se escucha un vete, damos por verídico que es una respuesta inteligente a esa pregunta, incluso abandonamos la investigación y vamos en otro momento.
porque no es necesario estar donde parece ser que uno molesta, ¿no? Siempre trabajáis con el máximo respeto siempre. Eso no cabe la menor duda. Claro, es que realmente es como creemos que se obtienen los resultados más óptimos, más objetivos. Haciéndolo de esa forma, ya sabes que las respuestas pues serán más amables y es posible que tenga una respuesta más... Aparte que, por ejemplo, en esta investigación que nos trae hoy la travesía Caronte, estamos hablando de las tapias del cementerio donde ha habido una serie de fusilamientos. Pues mira, pues si yo fuera disfrazado de militar, pues como que no tiene mucho sentido ir, ¿no? Por decirte algún ejemplo, que lo he visto en otros grupos, ¿no? Que van incluso con indumentarias provocando, ¿no? Van disfrazados los investigadores. Yo creo que empatizando más, si hay esas entidades supuestamente, se puede sacar más resultados, ¿no? Empatizando con ellas, ¿no? Y viendo más que provocando. Más que provocando. Más que ir a provocar. Y sobre todo, aunque no haya, partiendo de la base de que no hay, vamos a poner, en ninguna entidad, el respeto a la familia y a la memoria, ¿no? Claro. A nadie le gusta que... Hombre, a mí no me gustaría que un familiar mío hubiera sido fusilado y que venga un grupo de gente a hablar y a insultar y a vociferar, ¿no? Bueno, apasionante, me ha encantado la verdad y lo dicho, en un próximo programa cuenta con ello. Veremos el tema de la Ouija, que lo veo... Cuando quieras. Lo veo muy bueno. Un placer. Igualmente. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa. Sin más, nos despedimos. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan disfrutado igual que nosotros, viendo toda la información de nuestro cementerio, el cementerio de aquí, de la provincia de Granada, viendo toda la información y todos los resultados de la investigación, tanto de la travesía de Caronte como de nuestra compañera Vanessa Jurado. Sin más, un saludo y les esperamos aquí, en La Cara Oculta.